Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Marco Oviedo. Él es analista independiente. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos en este Análisis Viva. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Comencemos, si te parece bien, con algunos datos globales acerca de la recuperación económica que se está dando pues en esta época de transición posterior a la pandemia y desde luego con el especial ojo al tema de la inflación. Sí, lo que estamos viendo es que la economía global, prácticamente esto, tanto en economías desarrolladas como en emergentes, lo que estamos viendo es que después de un rebote natural que se vio en la primera mitad de este año, tras la caída por la pandemia, estamos viendo en el tercer trimestre cifras que indican una debilidad, ¿no? Y eso también se ha observado en China, se ha observado recientemente en Estados Unidos con el dato del tercer trimestre, y yo creo que hay varios factores que están jugando. El principal es de que la pandemia pues no ha terminado, sigue habiendo casos, obviamente a menor ritmo. La vacunación ha avanzado, pero no al grado que debió haber avanzado para erradicar completamente el virus. Y hay incluso sectores de la población que no quieren vacunarse, y esos son los que pues han mantenido que los contagios aumenten y que en varios países pues se sigan manteniendo restricciones y que ha impactado el sector de servicios. Ese es un factor que fue muy evidente en el tercer trimestre, tanto en Estados Unidos como en otras grandes economías. Por otro lado, la misma economía se está ajustando a esta nueva realidad, y desde que se instalaron protocolos de cuidados para evitar contagios, esto se ha traducido de manera muy específica en cuellos de botella, y estos cuellos de botella han generado pues falta de suministro de algunos componentes, el más evidente es de los chips para algunas manufactureras, y eso pues ha generado también que algunos sectores no avancen tan rápido, muy en específico el sector automotriz, que es bien importante por ejemplo en Norteamérica y para México en particular. Y esto con la apertura que se dio en la primera mitad y el regreso de la actividad económica viene con un rebote muy profundo y muy drástico en los precios de los energéticos, que esto pues ha generado que los costos aumenten, ¿no? Tanto el ajuste de los protocolos para mantener los contagios a nivel bajo en las plantas manufactureras y en los servicios con el precio de los energéticos pues ha generado que haya problemas en suministrar la demanda que viene desarrollándose con la oferta. Y esto en el mercado de bienes y servicios, pero también en el mercado laboral lo que estamos viendo es que no se encuentra empleo suficiente, ¿no? Hay personas que todavía siguen pensando que es mejor mantenerse en casa, o hay alguna restricción muy evidente en el sector de las mujeres, que ellas mantienen quedándose en casa porque los niños no pueden regresar a la escuela, y esto pues también ha generado ausencia de suficiente oferta laboral que pueda apoyar a los servicios que están recuperándose. Entonces, es un proceso que ha sido muy lento, muy gradual, y que la traducción final es menor crecimiento o una recuperación más débil con inflación. Mucha gente habla de estanflación. Yo evitaría usar todavía ese término porque es lo que nos recuerda los eventos económicos que ocurrieron hace casi 40 años con el choque petrolero y la combinación de política monetaria que dio a ese periodo de bajo crecimiento, incluso contracción económica con precios altos, con inflación alta. Creo que todavía no estamos ahí, pero yo creo que vamos a tener niveles de inflación altos en el mundo y actividad económica relativamente débil, que ya se confirmó en el tercer trimestre y quizá en el cuarto. Yo esperaría un rebote en el cuarto trimestre. Creo que en la medida de que se obligue a algunas personas a vacunarse, de que avance la vacunación en Europa, en América Latina, en Asia, y que más servicios se vayan recuperando, junto con una mejor estrategia para mantener los contagios bajos en la cadena de suministro, y esto alivie los cuellos de botella que estamos viendo en varios sectores, ¿no? Entonces, incluso creo que, por ejemplo, hay optimismo respecto al suministro de chips. En los siguientes meses, quizá la recuperación empiece a verse otra vez en esas manufacturas electrónicas, en automóviles, y hacia la primera mitad del próximo año ya tengamos otra vez un crecimiento un poquito más sólido, ¿no? Pero yo creo que en el corto plazo podemos esperar inflación elevada, incluso teniendo quizá un nivel estadísticamente alto hacia la primera mitad del próximo año, pero con mejores números de crecimiento a inicios de 2022, y que finalmente esta inflación sea efectivamente
meramente transitoria en un umbral de 9 meses y que en la segunda mitad de 2022 estas tasas de inflación que estamos viendo de 5, 6, 7% en varios países ya baje los niveles normales. Llama la atención además, hablamos de temas de inflación y yo creo que las nuevas generaciones de economistas, no sé cómo lo veas tú, Marco, pero aquellos que estudiamos economía en los últimos 20 años, pues no habíamos visto nunca esta fascinación por los temas inflacionarios. Era algo que ya, no es que se hubiera ya controlado, pero era pues un tema dado, ¿no? Era algo que no nos quitaba el sueño y que ahora lo estamos viendo como el tema más importante de los últimos meses. Sí, yo creo que esto es derivado de que por mucho tiempo en las economías desarrolladas se hablaba de una persistente debilidad de la demanda, que incluso que tras la crisis de 2008 llevó a los bancos centrales a bajar las tasas de interés a niveles mínimos y que incluso Estados Unidos empezó a subir antes de la pandemia la tasa de interés, pero todavía se hablaba de que no había inflación y que podría haber una persistente debilidad de la demanda que te mantiene los precios bajos, de que había cambios tecnológicos que te hacían que los costos se mantuvieran bajos, que había suficiente oferta laboral. Y la pandemia precisamente yo creo que viene a sacudir un poco algunos factores que quizá estaban controlados y que ahora se descontrolaron. Como te decía, la oferta laboral a lo mejor va a cambiar y va a ser más difícil contratar personal y vas a tener que ofrecer un salario más alto dado los riesgos de que se pueden contagiar o que haya alguna otra situación. De la misma manera, los costos de los energéticos probablemente se mantengan altos por un periodo prolongado y eso presione a los costos. Y finalmente queda la duda, y eso es donde por eso no quiero hablar de esta inflación, si efectivamente vamos a tener un crecimiento de la demanda un poco más sostenible después de esto, que es donde me quedan las dudas. En algún momento quizá otra vez la demanda se debilite, ya sea a mediados del próximo año o en 2023, donde otra vez regrese la preocupación de que la inflación, bueno, sí tuvo un choque, fue transitorio, efectivamente transitorio, largo, con niveles elevados, pero al final transitorio, y que la inflación baje. Esa es la pregunta y concuerdo contigo que va a ser interesante aprender cómo los diferentes elementos que determinan la inflación van a evolucionar en los siguientes meses. Movámonos, si te parece bien, a nuestro país, a nuestra economía. ¿Y cuáles son los elementos que viste durante estos días que se han movido y tu perspectiva acerca de ellos, Marco? Sí, pues México es un buen ejemplo de lo que estamos viendo afuera porque es una economía bastante diversificada que tiene la parte de manufactura, que es muy importante, tiene la parte de servicios y tiene su propia historia, digamos, doméstica en términos de política, de vacunación y avance. Y pues nos puede dar una idea también de qué esperar de México en este contexto. Efectivamente, también yo creo que la economía va a presentar incluso una posible contracción. Los indicadores adelantados y los que publica el INEGI de manera oportuna sugieren que efectivamente en el tercer trimestre a lo mejor hubo una contracción secuencial de la economía en línea con lo que estamos viendo en el exterior. Hay algunas cosas muy particulares como es cambios a la ley de outsourcing que tuvo impactos en el índice de servicios, pero incluso ajustando por eso la economía muestra una desaceleración respecto a lo que veníamos observando en el trimestre primero y segundo. Y la pregunta es si esto es neutral y veamos un rebote quizá en los siguientes meses, pero donde desafortunadamente México por el lado de las manufacturas es bien probable que sufra todavía un poco esta escasez de algunos insumos y que el mercado laboral también se ve afectado por lo que había mencionado de que no existe la suficiente oferta de trabajo y tengamos algunas, digamos, un desempleo friccional un poquito más persistente. Entonces yo creo que México va a ser un reflejo de lo que está pasando afuera. La inflación, bueno, ha estado, creo que el tema de los choques de oferta fueron mucho más tempranos en México, mucho más evidentes desde el año pasado. México, la inflación nunca cayó, va a seguir presionada, pero bueno, yo creo que este año ya fue, va a crecer 6% o 5.9 o 6.2, dependiendo qué pase en los siguientes meses, pero yo creo que ya este año ese número no va a cambiar mucho y lo importante es qué tan fuerte pueda venir la recuperación en 2022, donde ahí yo esperaría que quizá, si estoy en lo correcto, de que estos problemas de cadenas de suministro se resuelven, pueden tener un buen año y puede ser incluso arriba del 3%. Ahorita el consenso es 3%. Yo te diría que hay elementos para pensar que si vemos un frenón ahorita, es previsible un rebote el próximo año, entonces 3.5 podría ser un buen número para el próximo año. Y la pregunta es si la inflación en México, dado que tiene un comportamiento mucho más rígido que en otros países, vaya a caer tan rápido como lo quizá se está esperando en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Yo creo que ahí la inflación en México va a seguir siendo el principal problema porque sabemos que la historia en México, la no subyacente, es súper volátil, siempre se mueve ya sea por la gasolina,
algunos perecederos, etcétera. Sabemos que se comporta de manera volátil y va a ser lo que va a ser, de repente caerá y ayudará, etcétera. Pero lo que estamos viendo es que la inflación subyacente en México está aumentando muy rápido. Y si se aumenta a estos ritmos que estamos viendo, que las expectativas se modifiquen, las expectativas de inflación se modifiquen y que esta inflación siga siendo alta incluso el próximo año. Lo que la mayoría de los economistas esperan es que caiga en línea con el mundo hacia el segundo trimestre o la segunda mitad de 2022 y regresa al 3.7, 3.8. Pero si vemos que por las mismas rigideces que existen en México, esta inflación se mantiene en 4, pues quizá vamos a tener que ver un ajuste monetario mucho más rápido y antes de eso, que los precios eroden de manera más rápida el poder de compra del consumidor y que eso también tenga un impacto en la actividad económica. Entonces, yo creo que ahorita ese es el principal problema de la economía mexicana, ¿no? Antes de que pasemos a la política monetaria, yo creo que hay otros riesgos que enfrenta México y tienen que ver con la parte doméstica, ¿no? Como ustedes saben y como es bien conocido por el mercado, hay una propuesta de reforma eléctrica que es prácticamente una reforma al sector energético y es un volver al modelo nacionalista de los años 70 y 80 de este sector, cuando ya se había logrado una liberación que principalmente había aumentado las expectativas de mejor crecimiento al flexibilizar un mercado tan importante como es eléctrico para la manufactura y para varios servicios. Me parece que la probabilidad, si bien es pequeña, dada la composición del Congreso, todavía no queda claro si se va a rechazar por completo. Por ahora creo que el mercado cree que no va a pasar, ¿no? Pero mi preocupación es si por alguna razón, por alguna motivación política, las fuerzas del Congreso se alineen hacia aprobar incluso una versión modificada de ello, va a ser desastroso para las perspectivas de la economía mexicana. Nuevamente, yo creo que la probabilidad es baja, pero es algo que hay que seguir con detenimiento. En dado caso de que sea aprobado en alguna de sus partes, yo creo que sí podemos prever que el crecimiento en México no va a ser tan fuerte como les había mencionado el próximo año y probablemente tenga un impacto mayor en el potencial. Pero bueno, ese es un riesgo que está ahí que hay que seguir monitoreando. Otro es precisamente lo que está pasando con la pandemia. En México no se ha vacunado tan rápido como se hubiese querido. Me parece que el esquema completo de las dos vacunas o de una vacuna, dependiendo del tipo de vacuna, está solamente en el 40% de la población, cuando ya por estas fechas quizá debería estar a niveles de Brasil. Brasil tiene alrededor ya del 50% con esquema completo, 65% con al menos una vacuna, y en México sigue rezagado. Hay que avanzar más en ese tema, si no, hay riesgos de que México empiece también a tener olas independientemente de lo que esté pasando en el resto de la región, ¿no? Y eso pues impacta la actividad económica de manera importante. Y yo creo que finalmente el último riesgo ya es bien conocido, que es el tema de la política fiscal, ¿no? Hasta ahora ha sido bastante conservador el gobierno en ese sentido, pero pues siempre puede haber algún problema que desvíe de los objetivos fiscales esta variable y que también se descomponga, pero ese es quizá un riesgo mucho menor y sobre todo ahorita que el precio del petróleo pues está en niveles, digamos, relativamente altos y que, como sabemos, el talón de Aquiles es Pemex, pero pues en ese sentido pues todavía Pemex irá sobrellevando sus finanzas, digamos, sin mayor preocupación sobre su liquidez o problemas de financiamiento, pero es un riesgo que está ahí también latente. Nuevamente, si se llega a pasar una reforma energética o eléctrica, como se le quiera llamar, en el Congreso, tal como se mandó o con algún cambio menor, pues ahí también puede sufrir los spreads que tiene México respecto a otras economías y que esto impacte el financiamiento y el acceso de capital para el gobierno. Y además quizás un impacto en los costos de las empresas, de la manufactura, de todos estos sectores que tienen, o sea, la electricidad como uno de sus elementos más importantes. Efectivamente, todas las empresas necesitan financiamiento y necesitan electricidad. Si alguno de estos dos elementos se ve afectado de manera importante, definitivamente las empresas más vulnerables van a sufrir, puede haber destrucción de empleo y con la consecuente impacto en actividad y puede hacerse incluso sistemático, ¿no? Entonces sí, por eso es bien importante. Finalmente, una de las herramientas que se tiene como política pública pues tiene que ver con la política monetaria y esta no está exenta de riesgos y de varias implicaciones para nuestro país. Sí, yo creo que Banco de México ha sido bastante cauteloso. Yo creo que bajo el mando de Alejandro Díaz de León va a seguir siendo cauteloso. Yo esperaría subidas adicionales en la tasa de interés en las dos últimas que quedan, 25 y 25, para dejar la tasa en 5.25. Yo dudo que aumenten el paso del ajuste, sobre todo porque ya son las últimas juntas, porque todavía la economía está sujeta a otros choques que podrían sugerir esta cautela de usar mejor las balas hacia adelante y porque también no está claro si la Reserva Federal en Estados Unidos
vaya a iniciar o no tan temprano su subida de tasas de interés y estar adelantando esa subida puede no ser lo mejor, ¿no? Creo que México debería de esperar también a coordinarse bien con la Reserva Federal para que esta normalización que se vaya a dar, si todos nos espantamos con la inflación dentro de un par de... O sea, es decir, si seguimos viendo que la inflación va a estar más alta y la Fed se acelera, que México pueda tener espacio suficiente para ajustarse así con la Fed. Y es el reto que va a tener el nuevo gobernador, Arturo Herrera, para que en su primer año como líder de la Junta pueda sobrellevar esa alza. Porque lo estamos viendo en Brasil. Brasil han sido un poquito más desordenados, han sido mucho más agresivos. Ellos bajaron la tasa de interés, inclusive a mínimos históricos de 2. Recientemente implementaron una tasa de 150 puntos base y van a aumentar otra vez 150 puntos base en diciembre. Y la tasa va a terminar en 9, con una inflación en 10. Pues claramente como que fue demasiado o no consideraron también los riesgos fiscales que tenían aquí, sumado a los choques que se le acumularon del exterior en cuanto a factores que te afectan la inflación. Entonces, Banxico creo que ha sido correctamente cauteloso, por eso yo esperaría que siguieran siendo relativamente agresivos respecto a que tienen claro que tienen que seguir ajustando la tasa, pero dándose ellos el tiempo de que también el vecino va a empezar a subir tasas en algún momento y tendrán que mantener el diferencial con Estados Unidos de una manera también sana y ordenada y en línea con las condiciones económicas en México. Entonces, sí, va a ser muy interesante la política monetaria en México, no solo en los siguientes meses, sino yo creo que el próximo año es algo que va a ser muy importante que se mantenga y digamos, esa ayuda del Banco de México siempre ha sido un ancla para que los mercados financieros se mantengan ordenados. Le daremos seguimiento, Marco, y te agradecemos mucho que nos hayas dado un análisis tan completo. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva. No, gracias a ustedes, encantado de platicar todos estos temas. Él es Marco Oviedo, analista independiente, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si les gustó este episodio, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen y compartirlo con sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. La ingeniería de audio fue de Héctor García. Les platicó Salvador Leal. Y esto es Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.